Busquen Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Continuamos con esta serie de sermones, la vida más grande, más extraordinaria que jamás se haya contado, la vida del Señor Jesús. Amén. Juan 1:27. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Hablando Juan el Bautista del Señor Jesús, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vamos a hablar hoy acerca de cómo lidiar con los conflictos, cómo el Señor Jesús nos ayuda con los conflictos que tenemos, ya sea familiares, emocionales, físicos, económicos. La Biblia dice que Jesús es el Dios de lo imposible. Saluda al que está a tu lado y dile: hoy es un día bueno, es un gran día. Muy bien, Dios me los bendiga, tomen su lugar. Siéntense, por favor. Vamos a hablar acerca de cómo lidiar con nuestros conflictos. Y todas las grandes historias, hermanos, tienen conflictos, incluido la historia de usted y mi historia. Pero lo importante aquí es esto, que al superar el conflicto que hay en nuestras vidas, escuchen esto, al superar los conflictos que hay en nuestras vidas, se convierte en una gran historia. Amén. Entonces, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí fue traído por accidente. De hecho, si usted está aquí, es porque usted necesita este sermón. Usted necesita esta palabra. Y es por un acto divino que cada uno de nosotros estamos aquí. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que hace tiempo, unos meses atrás, vi la película de Noé. ¿Han visto la película de Noé? A ver sus manos, ¿quién la ha visto? Bueno, se las recomiendo. Véanla. Esta película, hermanos, tuvo la oportunidad de ser una de las mejores películas que hubiéramos visto. El argumento era muy bueno porque está documentado en la palabra de Dios. La historia de Noé, Dios la escribió. Amén. Dios la escribió. Entonces, escuchen, amigos. Pero desafortunadamente no fue el caso. En lugar de ser una gran historia, la historia de Noé, el guionista, el que escribió esta historia, hermanos, realmente no la escribió al pie de la letra, no la escribió como está en la Biblia. Y empezó a poner ahí en la historia cosas de él, como que él, ¿verdad?, no era una especie de loco y quería apuñalar a sus hijos, que era un gran ambientalista y quería salvar las plantas y los animales. Entonces, el punto es este, que en el momento que el guionista le puso cosas de su propia imaginación, echó a perder una gran película. Ahora, esta analogía, hermanos, me ayuda a compartir con ustedes la imagen de igual manera que hacemos nosotros con nuestras propias vidas. Porque Dios está escribiendo la historia de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Dios la está escribiendo. Y es una gran historia escrita, la que Dios está escribiendo de usted y de mí. Pero también nosotros, hermanos, al igual que el guionista que escribió la película de Noé, al igual nosotros queremos decirle a Dios que no escriba algunas cosas de nosotros. ¿Cómo? No le conviene. Ay, arrepiéntase. Cosas que nos avergüenzan. Señor, no escribas eso, por favor. Cosas que nos duelen, que nos hieren. Algunos de nuestros peores fracasos.
Entonces, al decirle eso a Dios, hermanos, de igual manera estamos debilitando la historia de Dios para nosotros que Él quiere escribir. Y hoy estamos nuevamente, ¿verdad?, hablando acerca de la historia más grande jamás escrita y jamás comentada. Y la historia más grande no se trata de un gran predicador, no se trata de nuestros títulos o de nuestros logros o de nuestra familia o de nuestro apellido, porque eso viene a ser secundario cuando estamos hablando de la historia más grande jamás contada. Y la historia más grande jamás contada a través de los años y de los siglos es la historia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Y Mateo capítulo 11, hermanos, no lo busquen, va a aparecer todo en la pantalla para facilitarnos y así no se pierda lo que quiero compartir de esta historia. Miren lo que dice, escuchen lo que dice nada más, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, que el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay una historia más grande, una historia más relevante de cualquier ser humano aquí en la historia, que es la historia de Juan el Bautista. Claro, en segundo lugar, después de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos tener una vida grande, una vida extraordinaria, necesitamos identificar cuáles son las características de la vida de Juan el Bautista, porque él tuvo una gran vida. ¿Cuántos dicen amén? Él tuvo una gran historia. Entonces, usted diría, bueno, pastor, para tener una vida grande, porque el Señor Jesucristo dijo que no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que hizo grandioso la vida de Juan el Bautista? ¿Cómo podemos imitar nosotros, hermanos, la vida de Juan el Bautista? Bueno, aquí les voy a presentar solamente algunas ideas para nuestra propia historia. Y para que usted y yo tengamos una historia grandiosa, extraordinaria, en primer lugar, tenemos que elegir quién va a ocupar el papel principal de su vida. Para que usted tenga una gran historia, tenemos que elegir en primer lugar quién va a ser el protagonista, la persona principal. Y déjeme decirle que lo voy a desilusionar, que el personaje principal no es su esposa, no es su esposo, ni sus hijos, ni su negocio, ni sus hobbies, ni su comodidad. El personaje principal de nuestra historia siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. Para lograr tener una buena historia, si usted deja fuera a Jesús de su historia, usted simple y sencillamente va a vivir otra historia más, como la de Noé. Decimos en México, un churro de película, un churrasco. Pero nadie quiere tener churrascos, todos queremos tener una gran historia. Amén. Entonces, en segundo lugar, no solamente, hermanos, debemos de tener el personaje principal, pero también nosotros debemos de hacernos a la idea que nuestro papel es desempeñar la voz de Dios. Juan el Bautista, hermanos, era una voz en el desierto. Él vino primero a proclamar al Mesías. Él dijo que ni siquiera digno era de desatar la cinta del calzado de sus zapatos. De tal manera que nosotros nos toca desempeñar el papel de la voz de Dios. Amén. Ahora bien, ya con estas ideas, quiero narrarles rápidamente porque es bastante larga la historia. Dije pensamientos ahí en el bosquejo, van a ser escenas de la historia más grande que pueda ser contada, que le va a ayudar a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros podamos resolver
nuestros conflictos. ¿Cuántos tienen problemas hoy en día en esta mañana? A ver, levanten sus manos. Todos, ¿verdad? ¿También usted, hermano Mario? Shh. Vamos a ver entonces cómo tener una vida extraordinaria y qué es lo que debemos hacer. Juan capítulo 1, ahí va a aparecer acá arriba, hermanos, no se preocupen. Versículo 19 dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y luego nos brincamos al 23 y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, número uno, hermanos, para tener una gran historia, porque ese es nuestro deseo, ¿cuántos dicen amén? Tener una gran historia. No deje fuera los conflictos de su historia. Aquí miramos, hermanos, que el comienzo de esta historia de Juan el Bautista comenzó siendo una gran historia. Dice la Biblia que él comenzó predicando en el desierto. Y escuchen, miles de personas buscaban a Juan para escuchar el mensaje. Y no crean que el mensaje de Juan el Bautista era como mis mensajes. Hermanos, mis mensajes son likes, son suavecitos. Y aún así muchos de ustedes se quejan. Juan el Bautista, hermanos, era un mensaje de arrepentimiento. Él decía que traía el aventador para, ¿verdad?, para mover a las personas de un lado hacia otro. Él decía que venía con fuego. Él hablaba del infierno, él hablaba de separación, él hablaba de entrega, él hablaba de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y la gente, hermanos, venía a escuchar a Juan el Bautista. Y también él dice que él era la voz del rey. Juan, hermanos, venía delante del Señor Jesucristo anunciando las buenas nuevas. Esta era la voz del rey. Imagínense. Qué historia tan más grandiosa, hermanos. Y luego, déjenme compartir algo más. En Mateo, no lo busquen, allá va a aparecer, Mateo capítulo 1, capítulo 3, dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, y ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces miramos que Juan el Bautista, hermanos, esta historia empezó grandiosa. Porque antes de que él naciera, ya Dios lo había elegido para que él fuera la voz del rey. Este era un hombre, hermanos. Desde el vientre de su madre ya había sido escogido, ya había sido escogido para tener una gran historia. Y el mismo mensaje cuando nuestro Señor Jesucristo apareció fue exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo también empezó sus sermones así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, ¿cuál es el problema con el reino, hermanos? ¿Qué es lo que debemos aprender con respecto al reino? Y es que el reino, hermanos, todo creyente debe anhelar el reino de Dios. Porque la Biblia dice, hablando del reino, Jesucristo dijo en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, va a ser un tiempo aquí en la tierra, hermanos, cuando todo esto, dice Pedro, va a ser deshecho. Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ahí ustedes, si usted tiene a Cristo en su corazón, vamos a estar reinando con Jesús aquí en la tierra por 1000 años. Ahora bien, solamente una persona puede traer el reino aquí en la tierra. Solamente el rey. Y el rey es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el llamado de Juan, hermanos, era ser el mensajero del rey. Él hablaba de una gran historia, pero en sí, la vida de Juan, hermanos, ya era una extraordinaria historia. Entonces, esto empezó espectacular, la historia de Juan el Bautista.
Pero ahora miren lo que dice este versículo, escúchenlo nada más. Mateo capítulo 11, acá está arriba. Mateo 11, versículo 1. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar y a predicar de las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿dónde? ¿Dónde? Pastor, no nos había dicho que era una vida, una historia extraordinaria. ¿Y cómo es que ahora está Juan en la cárcel, en la prisión? Si él era el portador de Dios. Me encanta, hermanos, lo que vamos a aprender hoy. Porque mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que las profecías dadas para él se iban a cumplir en Juan el Bautista cuando iba a empezar a predicar. En Malaquías, hermanos, nos habla acerca de Juan el Bautista, y después de 400 años de silencio, Juan el Bautista nace y viene con este poderoso mensaje. Qué gran inicio para esta historia. Pero ahora, ¿verdad?, miramos aquí, número 2, segunda escena. Quiero que vean cómo se desarrolla esta historia. Y dice, Juan estaba, ¿dónde? En la cárcel. Estaba encarcelado. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cómo usted nos está diciendo que es una gran historia si ahora Juan está en la cárcel? Jesús, hermanos, cuando apareció a predicar, lo llevaron a la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y para el perdón de mis pecados. Juan el Bautista fue encarcelado por predicar el reino de Dios, y después finalmente lo degollaron, Juan el Bautista, todo por servir y hablar la palabra de Dios. Esta es una gran historia, ¿verdad? Pero Juan fue arrojado, y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser una gran historia? Juan está encerrado, está encarcelado, está prisionero, lo llevan, le cortan al cuello, y usted me dice, ¿cómo que es una gran historia? Les voy a decir por qué, hermanos. Porque el conflicto que enfrentó Juan, escuchen esto, piensen esto, una gran historia, hermanos, una gran historia no es la ausencia de conflictos, porque sería una historia sumamente aburrida. Me puse a pensar, una de las películas favoritas mías es Troya, de Brad Pitt. Se llamaba en la película Aquiles. Imagínense la historia de Aquiles. Supuestamente era el mejor guerrero. Manejaba la espada, la lanza, estaba fuerte, o sea, nadie le podía ganar. Pero imagínense, hermanos, una película de acción sin peleas, sin acción, sin conflictos. Imagínense a Aquiles en una piscina tomándose su piña colada sin ningún problema, con carros, con mujeres, solamente ahí que todo. Usted dice, ¿usted pagaría $12 para ver esa película? No, hombre, es mejor los jóvenes. Esto es un churro, no sirve su película. De igual manera, hermanos, si en la vida de cada uno de nosotros no hubiera conflictos, hermanos, sería aburrido. Escena número 3. Déjame decirte algo, que la Biblia, la palabra de Dios, está plagada de conflictos. Desde Génesis, Apocalipsis, hermanos, ustedes van a ver historias grandiosas de personajes grandiosos que tuvieron muchos conflictos. Imagínense, Noé sin el conflicto del diluvio. Imagínense ustedes, hermanos, Moisés sin el conflicto con los egipcios. Imagínense ustedes a David sin el conflicto con Goliat. Imagínense ustedes el conflicto de Daniel sin los leones. Imagínense ustedes el conflicto o la vida de Sadrach, Mesach sin el conflicto del horno de fuego. Pueden imaginarse ustedes también a Juan el Bautista, hermanos, sin ningún conflicto.
¿Ustedes irían a ver películas así? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, escribe estos problemas en la vida de cada uno de nosotros. Y de hecho, ¿verdad? Dios empieza la vida de cada uno de nosotros así. ¿Quién de ustedes no ha pasado por conflictos? Todos. Yo así estuve analizando, me voy para atrás. ¿Y cómo es que Dios permitió, hermanos, que yo cayera en el alcoholismo prácticamente desde los 12 años? Después, creciendo, fui al seminario y para costear mis estudios tenía que tener 2 trabajos. Jamás había tenido 2 trabajos. Después, cuando empecé la primera iglesia en Jordanton, Texas, cerca de San Antonio, la primera familia que llegó ahí, los primeros miembros me dijeron: ¿sabe qué, pastor? Usted necesita moverse de aquí, porque este pueblo está dominado por Satanás. Después vengo a Croque, a Nacogdoches, a Lufkin, y hay conflictos también para empezar. Y digo: Señor, esto es parte de la vida. Y luego me vienen enfermedades durante 5 años. Si les platicara cuántas enfermedades me han llegado. Entonces, lo que estoy aprendiendo, que los conflictos son parte de la vida. Los problemas son parte de la vida, hermanos. Nuestra vida va a ser una batalla, ¿verdad? Ahora, no me malinterpretes, porque tú también tienes tus propios conflictos, quizá mayores que mis propios conflictos, de tal manera que no podemos huir de los conflictos, porque en medio de los conflictos Dios está haciendo lo más importante de nuestras vidas, porque Dios permite los conflictos para que tu carácter crezca, para que te afiances en las cosas de Dios, porque de lo contrario, si tú tuvieras conflictos, jamás buscarías de las bendiciones de Dios. Entonces nos dice que Mateo, hermanos, Mateo nos dice que Juan estaba en la cárcel. Juan decía, ¿verdad? Entonces mandó Juan a preguntarle al Señor Jesucristo algo bien importante. Dice así, versículo número, Mateo 11, versículo 3, dice, desde el 2 empiezo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que veis. Entonces, permítanme, hermanos, aquí. Juan estaba en la cárcel, había hecho lo mejor, había hecho un trabajo extraordinario, había sido la voz de Jesús, había preparado el camino, no había absolutamente nada de reprochar a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el resultado de un buen trabajo? Está en prisión. ¿Están conmigo? Muchas veces nosotros estamos en esa misma posición, que estamos sirviendo a Dios, hemos sido fieles a Dios y de pronto tenemos problemas. ¿Por qué estoy batallando tanto en mi matrimonio? ¿Por qué tengo tanta necesidad económica? ¿Por qué tienen problemas mis hijos? ¿Por qué estoy enfermo? Entonces, esto es lo que quiero que miren, hermanos. Lo que está pasando con Juan el Bautista es lo mismo que le sucede a usted y lo mismo que me sucede a mí. Juan le dijo a sus discípulos, estaba escuchando que Jesús, hermanos, estaba sanando a los enfermos, estaba limpiando a los leprosos, estaba predicando las buenas nuevas a los pobres. Y les dijo, pregúntenle a Jesús si Él es o tenemos que esperar a otro. Porque Él estaba en prisión. ¿Sabe lo que estaba pasando en la mente de Juan el Bautista, hermanos? Lo que muchas veces le pasa a usted y a mí cuando enfrentamos problemas. Empezamos a dudar de la existencia de Dios. ¿Acaso será que Dios existe? ¿Acaso será que Dios me ama? ¿Acaso seré salvo? Entonces miramos aquí, hermanos, que viene la duda. Y la duda, usted dice, ¿qué es la duda? Es la ausencia de fe.
La duda, hermanos, es la estructura de pensamientos que vienen a nuestra mente, donde viene Satanás a susurrar y nos está hablando constantemente al oído, porque si hay un momento cuando más Satanás nos ataca, es cuando hay una sombra de duda en nuestro corazón. Si Dios te ama, ¿por qué te tienes sufriendo así? Si Jesús es tu Salvador, ¿por qué permite que te enfermes? Si Jesús es tu Dios, ¿por qué estás batallando tanto en esta vida? Y miramos, hermanos, que el hombre que tuvo la historia más grande aquí en la vida, que jamás se haya vivido, se enfrentó en un momento que estaba dudando de Dios. Cuarta escena, y esto es lo que tú y yo necesitamos saber: el conflicto, los problemas, las necesidades provocan dudas. Hermano, cuando usted está pasando problemas en su matrimonio y con sus hijos, no viene su esposa, no ha venido su esposa y no te dice como la esposa le dijo a Job: ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué le sirves? ¿Para qué le cantas? ¿Para qué le enseñas? ¿Para qué le predicas tanto? ¿Dónde está tu Dios? Que no lo veo. ¿Por qué padecemos tanta necesidad mientras otros que están en el mundo y están en pecado están supuestamente mejor que nosotros? Entonces, miramos, hermanos, que viene la duda y es lo que necesitamos aprender. Que Juan, hermanos, estaba esperando que Jesús arreglara eso. Ahora bien, quiero que te lleves esto. ¿Qué vas a poner tú cuando venga ese problema, ese conflicto en tu vida personal? Aquí está la decepción. Aquí está la decepción. Tú fuiste decepcionado, tú fuiste traicionado, tú esperabas algo diferente. Es que alguien me dijo que al conocer a Jesús todo iba a ser maravilloso. Y aquí estás tú, decepcionado porque ahora tienes problemas, alguien te traicionó, se frustró tus planes, se frustraron tus sueños. Y aquí está la fe, aquí está Jesús, pero ¿qué es lo que vas a poner en medio? ¿Qué es lo que vas a poner en esa brecha? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Juan estaba con tantas dudas? ¿Y saben por qué? Porque Jesús no le entregó lo que él pensaba. Porque él tenía las expectativas, los sueños, de seguro su oración para que Jesús lo sacara de la prisión. Pero sucedió todo lo contrario, se quedó en prisión y le cortaron la cabeza. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos estado ahí? Que esperas que Dios haga algo que arregle tu matrimonio y ¿sabes qué? No lo hace. Esperas que Dios sane tu cáncer, tu enfermedad y no lo hace. Esperas que Dios sane tus finanzas y no lo hace. Esperas que Dios haga algo y simple y sencillamente no pasa nada. A ver, digan, nada. Se abre una brecha, hermanos. Y la duda llega con tanta facilidad, llega por sorpresa, que no nos la esperamos. Y las personas dudosas, hermanos, las encontramos por todas partes. Y la duda es sumamente contagiosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces cuando estamos pasando por pruebas o tribulaciones te encuentras con una persona que está dudando y dices, no hombre, mejor deja a tu Dios? La cosa está mejor en el mundo, la cosa me está yendo mejor que antes que estaba en la iglesia. Usted va a encontrar hoy en la actualidad muchísimas personas así. Y le voy a decir por qué las va a encontrar. Porque están decepcionadas de Dios, porque ellas pensaron una cosa y Dios actuó de manera diferente. Lo que ellos no piensan, hermanos, es que quizá Dios está haciendo cosas más extraordinarias que ellos pensaban, porque Dios siempre supera nuestras expectativas, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos y los pensamientos de Dios, hermanos, son más grandes que nuestras propias expectativas.
Escena número 5. Permítanme decirles, aquí está el conflicto que enfrentamos nosotros cada momento. ¿Qué vamos a poner, hermanos, entre las dudas y la fe en Dios? Porque lo que quiere Satanás, hermano amigo, es separarte. Que tú, aquí está Jesús, viene el conflicto, viene la traición, que tú te mantengas acá separado, deprimido, amargado, aislado, y eso es lo que Satanás quiere. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, así es lo que quiere Satanás, que te mantengas así, dudoso, separado, quejoso. Aquí no hay quejosos. Gloria a Dios. Están afuera, están en otro lado. Aquí hay pura gente firme, que ama, que sirve, que vienen cada 8 días. Oh, ya me equivoqué, I'm sorry. Es que yo soy un hombre de fe. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? Podemos poner entonces, hermanos, ¿verdad? Todo esto, separación, amargura, decepción, que de hecho mucha gente está en ese lugar. Porque supuestamente alguien les falló. Pero todos podemos fallar. El único que no nos falla es Jesús. Ahora bien, podemos poner también en esa brecha nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ahora bien, debes de saber, hermanos, deben de saber esto, escuchen, que siempre vamos a estar entre estas dos corrientes, entre la desconfianza, entre la decepción y la confianza. Siempre vamos a estar entre esta lucha, entre el bien, entre el mal y el bien, entre Satanás y entre Dios. Desde el momento en que nacimos estamos en esa lucha. ¿Cuántos dicen amén? Ese conflicto siempre va a estar, hermanos. ¿Vas a confiar en Dios o te vas a decepcionar? Escena número 6. Y esto es lo que entiendan también, que en esa brecha, en ese momento, cuando alguien te decepciona, cuando estás amargado, deprimido, y cuando está acá Jesús, en esa brecha, hermanos, es donde nacen las historias más grandes. ¿Lo entendieron eso? Es ahí. ¿Por qué? Porque la mejor historia, hermanos, no es cuando confiamos en Dios. Escuchen esto. No es cuando confiamos en Dios y que Él nos da absolutamente todo. Nos haría como niños chiqueados. ¿Han visto niños que nomás empieza el niño, ñe, ñe, ya está la mujer, ándale, y ahí está el dulce. Y luego va creciendo más, ya está su Happy Milk. Y luego va creciendo más y su burger. Y luego crece más y su cell phone, su tableta. Y luego crece más y la mujer quiere más. ¿Cómo? Arrepiéntase. Entonces, Él es el acusador, hermanos. Entonces, ahí hay un conflicto. Pero cuando confiamos en Dios, hermanos, escuchen esto. Cuando confiamos en Dios, y aunque Él no ponga nada en esa brecha, nosotros vamos a seguir confiando en Dios, así como lo hizo Job. Job, hermanos, se le despojó absolutamente de todo, de su familia, de su riqueza, de su ganado, y estuvo enfermo, y la esposa lo acusó, y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y no traje nada. Por lo tanto, Satanás me quitó absolutamente todo, pero en medio de todo eso, dijo Job, él se rasuró y siguió adorando a Jehová de nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Entonces, es exactamente, hermanos, cuando Satanás se le acercó a Job, pero Job, hermanos, no puso absolutamente nada de desilusión, ni de amargura, ni de desolación. Él siguió confiando en Dios. Número 7, estoy por terminar esta historia. Una gran historia, hermanos, como he dicho, no es la ausencia de conflictos. Una gran historia es superar los conflictos con Dios. Ahí voy. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo
confiar en Dios cuando Satanás prácticamente todo el día está jugando con mi pensamiento? Pone pensamientos de desconfianza. ¿Hay mujeres celosas aquí? ¿Hay hombres celosos? ¿Negativo? Escuchen, en una iglesia donde fui pastor, pónganme atención, el hombre le checaba el odómetro donde se marcan las millas a la mujer cuando se iba a trabajar. Si se pasaba algunas media milla, un cuarto de milla, ¿dónde fuiste, mujer? ¿Con quién estabas? ¿Dónde te metiste? Celoso. Iba y checaba las llantas. Si se metió a tierra, a otro tipo de tierra, ya ven de esa caliche, o eso es lo que hace una persona celosa o celoso. Pero aquí no hay. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, escucha esto. La forma en que confías en Dios es la misma forma en que Juan confiaba en Dios. O sea, estaba con dudas también, hay dudas en nosotros. Pero Jesús, hermanos, ayudó a Juan de una manera sorprendente cuando estaba ahí en sus batallas mentales. Porque Juan, hermanos, Juan el Bautista no solamente estaba en una prisión física, donde estaban ahí los fierros, ¿verdad? Donde estaban las paredes, olía mal. Había otra prisión más grande y peor en la vida de Juan el Bautista. Sus prisiones mentales, donde muchos de nosotros estamos ahí, donde Satanás juega con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Son las peores batallas que nosotros estamos librando, las mentales. Porque cuando tú estás en esa batalla, finalmente la vas a convertir en acción. Sabes, hoy en la mañana tú decidiste venir en la iglesia. Para muchos de ustedes fue una batalla. Iré o no iré. Hasta que finalmente va cualquiera de las dos. Apártate de mí, Satanás. Vámonos a adorar al Señor, porque Él es digno de toda honra y de todo loor. Apártate de mí, Satanás. Es un buen versículo, hermanos, para cada domingo en la mañana. Hay que aprenderlo de memoria. Pónganlo en el refrigerador, pónganlo en el espejo, pónganlo en el comedor, pónganlo en su computadora, pónganlo en su tableta. Apártate de mí, Satanás. A ver, digan. No, mejor no digan nada. Entonces, escuchen cómo ayudó el Señor Jesucristo, hermanos. Capítulo 11 de Mateo, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oí. Juan estaba en la batalla, en sus batallas mentales, en sus prisiones. ¿Están conmigo? Dice, háganselo saber. 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, los sordos oyen, ya me estaba pasando, y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces miramos aquí, hermanos, miren lo que hace Jesús con Juan el Bautista y lo hace con nosotros. Cuando estamos dudando, cuando estamos en depresión, cuando estamos en soledad, cuando estamos en amargura, cuando estamos en las batallas, cuando necesitamos algo, alguien que nos diga algo, que nos levante, que nos anime, que nos diga que hay esperanza en este mundo caído. Y lo que Jesús le dijo a Juan, hermanos, ahora, miren lo que no le dijo. No se molestó Jesús con él, no se enojó, no lo reprendió, ¿verdad? No le dijo nada de eso, sino que le dijo, vayan y díganle a Juan, los cojos andan,
los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son sanados y las buenas nuevas son compartidas a los pobres. Lo que le dijo, hermanos, lo que Jesús le dijo cuando Juan estaba con dudas, es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Le mandó una palabra poderosa. Le mandó decir una palabra de seguridad, hermanos, cuando estaban con ese conflicto de la duda. Entonces, lo que miramos aquí es que nuestro Señor Jesucristo lo ayudó a superar la duda, apuntaló su confianza, lo quería levantar, lo quería animar, y es lo que Jesús quiere hacer con ustedes en esta mañana. Para aquellos que están luchando en sus prisiones mentales, ya sea de dudas, de su soledad, de depresión, de desánimo, Él nos está mandando, hermanos, una palabra que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza. Esa palabra la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, tiene el poder de Dios, y esta palabra quizás sea para alguno de ustedes. Jesucristo está aquí y te envía esta palabra. Levántate, camina, sé bendecido. Dios está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la manera como edificamos nuestra fe, hermanos. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si pudiera colocar un termómetro, hermanos, un termómetro es con lo que nos ponen debajo de la lengua para ver si hay temperatura. Si yo pudiera colocar un termómetro debajo de su lengua para ver cómo está su fe. ¿Cómo está su fe? Lucas capítulo 1, y con esto termino, versículo 13. Lucas 1:13. ¿Cómo nos ayuda Jesús, verdad? Es poderoso. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Me brinco hasta el 15. Porque será grande, ¿delante de quién? Delante de Dios. Escucha esto. Cuando atraviesas un conflicto, Dios está viendo tu historia. Y dice la Biblia que Juan iba a ser grande a los ojos de Dios. Dios está viendo tu historia y quiere que tu historia sea grande y sea relevante. Y para que eso suceda, lo primero que necesitas es arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Cierra tus ojos, por favor.